Expresidente Solís, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. ¿Cómo se lee desde Costa Rica el ataque virulento lanzado por la Cancillería de Nicaragua contra el gobierno de Costa Rica en respuesta a la solicitud de la presidencia pro tempore del SICA de que el régimen Ortega Murillo debe presentar candidatos idóneos para la Secretaría General de esa institución? Un ataque más, no es la primera vez, no será la última, y todo en torno a un tema en donde está clarísima la posición de la presidencia pro tempore costarricense, es lo que establece el protocolo de Tegucigalpa, que la persona que ocupe la Secretaría General del SICA tiene que ser independiente, autónoma y una persona íntegra. Yo sobre la integridad de los candidatos de Nicaragua no tengo nada que decir, pero me parece que sobre su autonomía es evidente que ninguno de ellos o de ellas ha operado o podría operar autónomamente, siendo como son funcionarios muy cercanos a la pareja dictatorial. Entonces, no sé cuál es la queja de Nicaragua. Han tenido bloqueada la elección de la Secretaría General durante un año, sí, al menos, y creo que la presidencia pro tempore tiene que buscar una salida. Tampoco sé cuál será, es complicado, pero me parece que no da lugar a la protesta de Nicaragua y menos en los términos en que la hacen. 24 horas después, el régimen Ortega Murillo emitió un nuevo comunicado que parece una carta de amor al pueblo de Costa Rica, cuestionando siempre a su gobierno. ¿Cómo se lee? ¿Qué significa ese cambio de lenguaje? Creo que es el oportunismo, ¿verdad? Estamos prontos a conmemorar un año más de los asesinatos y de la tragedia de abril en Nicaragua, y creo que se empieza a curar en salud el régimen. Yo lo lamento mucho porque si ha habido un gobierno condescendiente con Ortega ha sido el de Rodrigo Chávez, que tomó distancia de las críticas muy duras que hicimos los gobiernos anteriores de diferentes partidos políticos. Y entonces, bueno, se habrá llevado una sorpresa tal vez el presidente Chávez de que su política de pragmatismo y de realismo, como lo llamaba hacia Nicaragua, no ha funcionado. Pero bueno, ahí está la demostración clara de cómo es que los dictadores responden a quienes incluso les tienden la mano por las razones que fueran. Pero a mí me parece que también esa declaración del gobierno por medio de su vicepresidenta, y después la firmada por Jans, que también a propósito del SICA que mencionábamos anteriormente, no son de recibo. Yo no me siento insultado porque, aunque sí me siento aludido, por supuesto, en la carta, porque nos receta linduras a todos los expresidentes que hemos adversado esa dictadura, porque me parece que más bien es una condecoración la que nos hacen, pero sí creo que es injusta la referencia, que además es la misma de siempre, añeja. Costa Rica que ha tenido intenciones hegemónicas sobre Nicaragua y recuerdan el 56 y como si, ¿verdad?, eso fuera algo que tenga que ver con la actualidad en la situación de nuestra querida Nicaragua, que lo es muy querida y especialmente para mí. Mencionaba que el gobierno actual del presidente Chávez en sus primeros años de gobierno ha mantenido una actitud, llamémosle pragmática o complaciente con el régimen de Ortega. ¿Ha cambiado esa actitud o esa posición en estos últimos meses? Me imagino que el gobierno va a decir que no, que sigue siendo la misma y que siempre tuvieron una actitud de enfrentamiento en temas de derechos humanos, que es lo que dijeron en el pasado, y que no hay tal suavidad en la relación, en fin, las cosas que Chávez ha dicho. Yo sí creo que ha habido un despertar de que aquí la cosa no va caminando bien. Han llegado nuevos gobiernos con voluntad de enfrentar a Ortega, al SICA. Ya no se contaba con el de Honduras, por supuesto, pero creo que el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, que ha tomado una línea muy de confrontación democrática con esa dictadura, y el de Panamá, pues arropan a una presidencia pro tempore que le llega a Costa Rica por default y tiene que asumir una posición como la que está asumiendo, en donde probablemente hay otros países que se lo están exigiendo. Es decir, ya no podemos seguir en estas con un sistema de integración totalmente paralizado por la obcecación y la irracionalidad del gobierno de Ortega, el régimen dictatorial de Nicaragua. La renuncia de Werner Vargas se produjo hace año y medio y fue una renuncia que le impuso el régimen de Nicaragua porque no logró imponer en el SICA la agenda de Rusia y China que promueven Ortega y Murillo para la región. ¿Cuál es la salida a este estancamiento? Es decir, ¿cambiaría acaso esta situación con otro candidato de Nicaragua que no sea el ex canciller Moncada, que no sea el ahora canciller Val Rechensky,
si la política del régimen es la promoción de la agenda de Rusia y China. No, yo no creo que haya ninguna posibilidad de nombrar a ninguno de los representantes que mande Nicaragua, el régimen de Nicaragua, a la Secretaría General, porque todas esas personas están claramente identificadas y están sometidas, son sujeto de presión y de definición política del régimen. No veo cómo esto se pueda resolver. De hecho, mi gran preocupación es que, estando convencido, como lo estoy, de que hay que seguir buscando una salida jurídica y diplomática a esta parálisis, tengo la sensación de que eso no va a ser posible. Y me acongoja mucho pensar que el SICA pueda malograrse como sistema y que tengamos que pasar a un momento muy parecido al que pasamos después de la guerra del fútbol por la obcecación del régimen Ortega Murillo de seguir enviando candidatos y exigir su nombramiento a la Secretaría General. Esto puede llevar al SICA a un lugar a donde no queremos, incluso una parálisis estructural institucional definitiva. Al final de cuentas, siempre se ha dicho que los sistemas de integración y especialmente los sistemas de integración modernos no pueden funcionar con una dictadura en su seno, en el medio del sistema. ¿Verdad? Ni siquiera las dictaduras funcionaron en el sistema viejo soviético del Pacto de Varsovia. Ve usted que la Unión Europea, por ejemplo, que es el único y más importante y desarrollado sistema de integración del mundo, no pudo funcionar plenamente mientras estuviera un dictador gobernando en España o otro dictador gobernando en Portugal. Es decir, esos niveles de autonomía, de independencia, de comunidad en valores y en principios, no se puede lograr con un gobierno como el que tiene Nicaragua. Eso está clarísimo. Ahora, si por lo menos ese gobierno contribuyera y deja que las cosas se hagan, pues está bien. Pero en un sistema que tiene como regla el consenso, un gobierno que maja la escoba una y otra vez y lo hace deliberadamente y ofensivamente con respecto a las otras partes del sistema, me parece que nos pone en un lugar totalmente inconveniente. El régimen de Nicaragua recientemente se retiró de la Corte Centroamericana de Justicia, otro organismo regional en el que no participan todos los gobiernos de la región, pero bueno, se retiró sin pena ni gloria. ¿Tendría algún impacto que Nicaragua mañana se retire del SICA o puede ser separado o expulsado del SICA como proponen algunos líderes de la oposición nicaragüense? Por eso es que digo que se tendrá que buscar una salida jurídica y diplomática, porque estamos ante un sistema que tiene normativa, que tiene ya mucha agua que ha pasado bajo esos puentes, insistiendo que el sistema tiene que ser democrático. Como digo, forma parte de los acuerdos de Esquipulas. Se construyó en un momento en que aspirábamos a una madurez democrática en Centroamérica. El protocolo de Tegucigalpa, que modifica el Tratado de San Salvador, es de 1991, imagínese usted. O sea, de hecho, el SICA precede a muchos de los acuerdos de paz en Centroamérica, porque se veía en él un puntal para el desarrollo democrático. Entonces, a mí me parece que claramente habría que plantearse la expulsión de Nicaragua, pero no sé cómo podemos acomodar eso en la actual normativa. Habrá que ver porque eso no está previsto, ¿verdad? Si no hay una sanción a un gobierno que contravenga los principios fundacionales del sistema, pero claramente no podemos seguir ilusionados con un sistema al que queremos funcional si una de las partes tercamente insiste en paralizarlo, utilizando, como digo, un principio que está siendo pervertido por Nicaragua, no ahora con lo del secretario general, desde hace mucho tiempo, que es el del consenso, como un arma de chantaje contra el resto de los países. Eso no es de recibo. Ahora, sacar a Nicaragua también tiene sus complicaciones, por la misma razón que las tiene el sacarla del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y ve usted que ahí también ha habido mucha cautela, digamos, de cómo se procede, porque puede tener implicaciones ulteriores y puede abrir puertas que son indeseables, ¿verdad? Pero tampoco podemos seguir en el estado en el que estamos, en donde no hay forma de quitarle el bloqueo que Nicaragua le tiene impuesto al sistema en su conjunto. Esta coincidencia que mencionó antes, que se ha dado entre Guatemala, Costa Rica, también El Salvador y habría que decir Panamá y República Dominicana, para ponerle freno, digamos, a la pretensión del régimen de Nicaragua de imponer su política dictatorial,
en torno al SICA puede ser un contrapeso, puede ponerle límites a esta tendencia autoritaria de Nicaragua en la región. A mí me parece que podría ciertamente llevar a escenarios de mayor presión sobre Nicaragua, que dicho sea de paso es bastante invulnerable, ¿verdad? La presión internacional. Han hecho cosas que son francamente irracionales y poco ha pasado, porque esto ya trasciende la capacidad de los estados miembros del SICA, como por ejemplo rechazar los acuerdos sobre cambio climático o retirarse de instituciones internacionales, buscando un aislamiento que yo solo he visto ser deseable deliberadamente en regímenes como el de Enver Hoxha en Albania en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que sí, es decir, el bloque centroamericano y caribeño que forma parte del SICA es escuchado, tiene espacios internacionales en donde esto puede tener una influencia importante. Y creo muy particularmente en uno de los espacios donde sí se le puede chimar a la dictadura un poco, que es en el del comercio internacional. Allí una acción concertada de los gobiernos de miembros del SICA, y usted bien apunta también el de gobierno de la República Dominicana, puede tener alguna incidencia pronto. Vamos a ver si la nueva administración en Washington escucha también este mensaje. No es fácil que lo haga en el contexto en que está funcionando esa misma administración. ¿Cómo puede incidir en este escenario el nuevo gobierno de Trump, que ha definido claramente prioridades relacionadas con deportaciones, relacionadas con los intereses económicos de Estados Unidos? No habla de democracia ni habla tampoco de integración. Me parece que su interés en estos momentos es la defensa de los espacios propios. Centroamérica, excepción hecha del Canal de Panamá por las razones conocidas, que son históricas, no le otorga a los Estados Unidos ninguna ventaja estratégica. Tan es así que mire Nicaragua, que ha sido un centro de operaciones rusos, y nada ha pasado. Los Estados Unidos aquello ni siquiera lo registran, y se lo dio con conocimiento de causa porque abogué una y otra vez en diferentes instancias bilaterales y multilaterales para que aquello fuese reconocido y se hiciera algo al respecto. Ahí siguen metidos los rusos que además están haciendo todo lo posible para que no haya paz en Ucrania y que tienen, hasta donde hemos visto, pues una actitud favorable en Washington, ¿verdad? Entonces, que vayan a meterse aquí el gobierno de Trump entre comillas, democratizar a ningún país, no lo creo. Bukele tiene su propia agenda y entonces en esas agendas propias, pues el peso específico del SICA o de la democracia nicaragüense es relativamente pequeño. Y para muestra un botón, uno pensaría que más que Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos tendría una posición mucho más clara, definitiva y contundente con Venezuela, que sí tiene un asset estratégico que es el petróleo. Y mire más bien, ahí están esos devaneos rarísimos que empezaron con Biden, no con Trump, ¿verdad? Abriendo los mercados del petróleo venezolano en los Estados Unidos, y ahora Trump, que había dicho que cerraba, ahora abrió y extendió las licencias de los Chevron, me parece, en Maduro en Venezuela por unos meses más. Entonces uno se da cuenta que aquí hay mucha tela que cortar y que los intereses bajo mesa son mucho más, a veces mucho más cordiales de los que la retórica sugeriría. Estados Unidos ha dicho que Nicaragua es un mal socio comercial que se está beneficiando del Tratado de Libre Comercio del CAFTA. Han insinuado que tendrían un interés de una exclusión. Otros hablan de imponer restricciones bilaterales de parte de Estados Unidos a Nicaragua sin excluirla del SICA. ¿Cómo reaccionaría la región ante ese tipo de política? Creo que con mucho cuidado, ¿verdad? Porque ciertamente de las pocas cosas que uno se puede imaginar podrían impactar fuertemente a Nicaragua es una expulsión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por otro lado, las sanciones individuales a los países o a las personas han tenido poco impacto, poca consecuencia en el fortalecimiento de las instituciones democráticas o de la conducta de estos regímenes. Y en tercer lugar, en esto de los tratados, los gobiernos, aunque no el de Estados Unidos, evidentemente, son cuidadosos porque la letra del tratado, si no se respeta escrupulosamente, puede llevar a escenarios de mucha
tensión e incluso destruir cosas que están caminando bien. Nicaragua no es ni mucho menos el país que más se está beneficiando del Tratado de Libre Comercio. Todos los países de Centroamérica creo que se benefician más que Nicaragua. Imagínense ustedes, si nos ponen a competir con los verdaderos competidores de la economía norteamericana, y nos van a quitar el tratado a todos. Es más, esta debería de ser la regla general para todos los que tienen tratados con los Estados Unidos, porque todos nos estábamos beneficiando de eso. Los propios Estados Unidos también, al tener productos de mejor calidad o de igual calidad o mejor calidad a menos precio. Entonces también, digamos, hay que tener mucho cuidado en lo que se acepta como mecanismo resolutorio de este impasse, de manera tal que no terminemos todos metidos en una misma bola de barro rodando colina abajo con un gobierno en Washington que más bien la empuja.